Qué pesado que está, ¿eh? Sí, ¿Y acá no se está viendo gente? bueno, muy, pero muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, secretario general de Populismo K, y hoy tenemos a nada más y nada menos que a la compañera, periodista, escritora ella, Sandra Russo. La verdad que es un honor, un orgullo tenerla. Escritora de la revista Humor, ella, escritora de Página 12, panelista de 678, y actualmente está trabajando en un sector de la mujer dentro de la provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo es el Ministerio Público de la provincia, los cuales tuvieron algún problema para poder instaurarlo, armarlo. Después les vamos a preguntar a Sandra con respecto. Quería contarles a todos y todas los que nos vienen siguiendo por nuestro canal de Facebook o canal de YouTube de Populismo K, que en el día de hoy queremos hacer el agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a raíz del Cuervo Larroque, Florencia y en especial a Juan Marino. Nuestra agrupación por primera vez recibió una cantidad importante de alimentos para poder brindarle a todas esas ollas, comedores que con nuestra agrupación estamos tratando de asistir. Estamos asistiendo a más de 20 ollas en 10 barrios de la ciudad de La Plata. La verdad que es un trabajo enorme que se ha puesto el hombro toda la agrupación y no queríamos dejar de agradecer y reconocer ese enorme trabajo. Me acompañan en el día de hoy Javier Martínez, Santiago Fachal, Dino Panichelli. Le mando un abrazo grande a Santiago Libruyud, quien es el de la idea original y productor del programa. Y por último a Carlitos Machi, que es el que edita todas las conversaciones después de estas charlas y las sacamos al aire. Así que bueno, sin más introducción, me gustaría darte la bienvenida, Sandra. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por invitarme. ¿Cómo va? Muy bien, la verdad que muy contentos. Quería preguntarte con respecto a cómo fue tu ingreso a esto que yo te denominaba y te decía de que había habido algún conflicto con respecto a la instauración dentro de la provincia de Buenos Aires, o no, o estamos mal informados. No, no, para nada. Se creó el Ministerio de las Mujeres, tienen distinto nombre, el Ministerio de las Mujeres de Nación, el de la provincia se llama Ministerio de las Mujeres, de Políticas de Género y de Diversidad Sexual. No, el único problema que por ahí, con lo único que yo lo puedo asociar es que cuando se conoció públicamente que yo iba a ser consultora, una de las consultoras políticas de la ministra Estela Díaz, por supuesto salió en todas las tapas de los diarios que una ex 678 iba a ser asesora de Kicillof, o sea, con esas sinopsis tan malintencionadas de los medios hegemónicos que no se sabía exactamente cuál era la noticia. Si la noticia era que estaba mal que yo tuviera un trabajo, como me pasó durante los 4 años del macrismo, pero bueno, era un palo contra Axel más que contra mí en este momento. ¿Sentiste la persecución en cuanto a lo laboral? Obviamente que nosotros estamos al tanto, ¿no? Pero bueno, fue terrible lo que pasó en esos 4 años. Mira, con 678 fue terrible lo que pasó durante el kirchnerismo también, no fueron los 4 años de Macri. Los 4 años de Macri fuimos absolutamente censurados, convertidos en una lista negra de la que no se habló, no habló nadie, pero ninguno de nosotros podía integrar ningún staff de ningún medio, porque si no levantaba la pauta. Eso mezclado con algunos sectores que integran el frente y que tenían medios de comunicación y que tampoco nos querían cerca. Digamos que en nuestro caso, que es interesante de analizar, ¿no? Más allá de lo que uno opine o no del programa en sí mismo de 678, pero se llevó a cabo una demonización muy fuerte que por lo que yo estoy viendo comienza a replicarse en cualquier medio que no baje la misma línea ahora que Clarín, básicamente, porque uno ve cómo tratan en la calle a los mobileros de C5N y también uno ve C5N y se da cuenta que, bueno, hay franjas horarias donde bajan una línea editorial con la que uno puede coincidir, pero hay otras franjas horarias que son, o sea, lisa y llanamente de derecha en muchos ámbitos, ¿no? En muchos rubros, por ejemplo, política internacional. Pero
pero no fue solamente la derecha, también sectores internos hacían fuerza patoteándonos a nosotros. Con lo cual se dio una cosa de un vacío muy fuerte, y en los 4 años esos de macrismo cada uno laburó de lo que pudo, y de hecho todavía no volvimos a los medios, todavía la estigmatización sigue, no es que cambió el gobierno y nosotros volvimos a trabajar. Yo no tengo mi programa de radio todavía, por ejemplo. Lo tuve durante muchos años y tengo una columna de 7 minutos en Radio Nacional. Estoy muy agradecida y la valoro mucho, pero durante muchos años fui productora general y conductora de mis propios programas. O sea que fui de alguna manera degradada por todo el proceso previo de demonización, ¿no? Es una especie de ajusticiamiento civil el que te hacen. Nosotros creemos y hemos sido muy, pero muy defensores. No, nosotros siempre enfatizamos que va más allá de las personas particulares, ¿no? De quienes llevaron a cabo el programa, sino de la idea, del por qué no permitirnos nosotros como sociedad que existiera un programa en el cual se hablara de un montón de cuestiones, pero básicamente de un montón de cosas que estaba haciendo el gobierno por y para el pueblo. Tenemos todo el tiempo y tenemos 24 horas al día en todos los medios hegemónicos de comunicación, justamente mostrando la contraparte y en la mayoría de las veces deformándola, inclusive porque no es que cuentan la verdad, sino que te cuentan la verdad de ellos, ¿no? Entonces nosotros no entendíamos cómo podía ser que fuera tan hostigado, tan perseguido al programa propiamente dicho y a sus propios integrantes. Nosotros creemos y reivindicamos absolutamente a todos sus panelistas, a la gente que llevó a cabo 678 y fundamentalmente a la idea que se intentó plasmar con ese programa. Así que desde nuestro lado, desde nuestra militancia, todo el respeto para con ustedes y todo el agradecimiento. Nosotros creemos que hoy debería haber nuevamente un 678. Sí, yo, digamos, si no es un 678, alguna otra cosa debería haber. El problema es que vemos que hay muy poco, ¿no? En los medios convencionales, los que tienen poder de fuego, de penetración. Eh, es todo un tema la comunicación, porque para tener justamente lo que yo decía, para poder tener poder de fuego mediático, tenés que tener medios con grandes capitales, que son los competitivos. Bueno, ahí tenés que tener a alguien con mucha plata que esté dispuesto a dejar hablar a gente que piensa como nosotros, lo cual es un poco difícil de encontrar. Entonces, el tema de la comunicación es un laberinto, la verdad. Así como está, no puede seguir porque digamos, lo que nosotros llamamos, yo hace 40 años que trabajo, más de 40 años que trabajo en periodismo, en medios. Empecé a los 19 años. Y lo que yo veo que se hace ahora en la tele o en la radio y en la prensa gráfica no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo considero que es el periodismo, con lo que aprendí. Yo empecé a trabajar antes de que existiera la carrera de comunicación, pero después la cursé. Para saber algo más de teoría, lo mío es un 80% de praxis, y bueno, y de mi formación me fui ocupando yo sola a lo largo del tiempo, haciendo varias carreras que no terminé y todo eso, pero teníamos muy claros los contratos, los contratos con los lectores, digamos, las cosas que vos no podías hacer, lo que era imperdonable, lo que era como un delito del oficio. Por ejemplo, dar como textual algo que el entrevistado no había hecho, no había dicho. Eso, digamos, yo pasé más de 25 años como editora de secciones en Página 12, y era algo que se controlaba, pero como quien reza un Padre Nuestro, digamos. O sea, vos revisabas una nota y te fijabas si lo que estaba, por ejemplo, en un título como textual, era exactamente lo que había dicho el entrevistado. Y lees Clarín hoy y es muy difícil encontrar un título textual que coincida con lo que dijo el entrevistado. Ese fue el principio de la degeneración de un oficio que hoy yo creo que ya no existe. La verdad que yo creo que lo que se está haciendo en los medios no es periodismo, es otra cosa en los medios concentrados, ¿no? El periodismo por ahí circula más por los medios alternativos, pero bueno, hay algo que mutó,
y junto con lo que mutó, que es el capitalismo, mutó también el periodismo, porque terminó siendo una herramienta que a las empresas periodísticas que ganan plata con otros rubros que no son el periodismo, o sea, Clarín gana más plata con los teléfonos, con la conectividad, con todos los negocios paralelos que fue haciendo a lo largo del tiempo, que con la venta del diario, digamos, que Canal 13 no lo ve mucha gente, TN no lo ve mucha gente, los diarios no se venden, quedó Pero eso me como... parece, Sandra, me parece Sí. que su espada y su caballito de batalla, su caballo de Troya, siguen siendo los medios de comunicación, más allá de que la plata gruesa o la plata grande la hagan, como vos justamente decías, a través de la televisión por cable o Pero no de para la hacer telefonía. periodismo. Los medios No, de no, comunicación siguen siendo su ariete para exacto. manipular a la opinión pública, pero no para hacer periodismo. Yo me estoy refiriendo a eso, ¿no? A que los lugares o los espacios donde antes se hacía periodismo fueron convirtiéndose lentamente en lugares desde donde se opera, no donde se hace periodismo. Entonces el oficio que uno hace cambia radicalmente. Yo jamás trabajaría en Clarín, obviamente, ni en nada que se le pareciera. Y es más, me hace acordar a cuando yo era chica, yo fui adolescente en dictadura, y la verdad que cuando empecé periodismo, yo te contaba recién que en realidad mi primer trabajo fueron las revistas contraculturales, que hacíamos nosotros a mano, mimeografiadas, que las vendíamos, éramos muy chicos, estaban los milicos, no había libertad de expresión, no había política, no había militancia política, no había nada. Y después ya en el 79 me integré al Expreso Imaginario, que fue una revista de rock un poco mítica, y bueno, para mí fue como un primer paso interesante, pero por el medio en sí mismo. Los jóvenes de aquel momento, ninguno quería ser periodista, porque el periodismo era muy parecido a lo que es hoy es mucho peor, pero era la revista Somos, la revista Gente, Clarín, Nación, y ningún pibe quería hacer eso, porque eran Neustadt, eran Grondona, eran Hanglin, eran Hellblum, era toda gente de mierda. O sea, no había, no, ninguno era un referente que uno dijera a los 18 años, uy, yo quiero hacer el laburo que hace este tipo que es tan bárbaro, tan bueno. Y después, bueno, fui rodando y seguí toda mi vida en medios un poco alternativos, la verdad, nunca trabajé en el mainstream. Vimos que tenés tu propio portal, Sandra, ahí estábamos viendo antes Sí, de porque, contactarte. porque se llama déjamelo.pensar.com, porque yo tengo una intención de trasladar toda mi necesidad de comunicación a ese soporte. Lo que pasa es que no tengo anunciantes. La parte de lo empresarial a mí nunca me salió. Yo laburé en relación de dependencia toda mi vida, en página estuve 30 años casi. Y después siguieron los 7 años de 678 que eran contratos anuales, pero nunca me ocupé de juntar pautas yo para nada, en ninguna circunstancia. Entonces, bueno, me cuesta hacer esos contactos y esos que ladran son mis perros. Chicos, me los regaló Milagros Salas, son dos salchichas jujeños. Eso quería que me cuentes. Hay dos libros muy Sí. lindos que has escrito. Uno para Milagro Sala y otro, bueno, no es para ella, sino que nombrás a ella, y el otro de Cristina, los cuales han sido muy vendidos y han sido han tenido muy buena crítica. Sí, el de Milagro lo fue realmente, se llama Hayaya, la Tupac Amaru en construcción, la utopía en construcción. Lo bueno de ese libro, que es de Coligüe, es que fue hecho en el momento de apogeo de la Tupac Amaru. Entonces, yo cuando lo hice no lo sabía lo que se venía, pero no imaginábamos la que se venía, pero lo que fue en su momento un libro de divulgación de algo que estaba medio en secreto en la Argentina, porque cuando yo fui a la Jujuy, creo que la primera vez en el 2009, y la obra ya era inmensa, y la organización ya tenía más de 10 años de vida, y sin embargo en Buenos Aires no se conocía. Yo, la verdad que fui incluso allá pensando que Milagro era una mujer que hacía muchas casas, pero no tenía la menor idea de que ya hacía más de 10 años que se dedicaban a hacer otro tipo de laburos que tenían más que ver con copas de leche y con alimentar
más con las ollas populares de los barrios más marginales de San Salvador. Y después llegaron las cooperativas. Entonces ese libro quedó como finalmente un testimonio, un documento de lo que es capaz el pueblo, de lo que es capaz el pueblo más vulnerable del país, porque Jujuy había sido declarada provincia inviable, y la gente que la rodeaba Milagro desde el principio de la organización era la gente más, eran los pibes que tenían antecedentes penales, o sea, los pibes más discriminados de todos, los más negros, y dentro de los más negros, los más discriminados. Y ella los eligió para alimentar a los pibes de los barrios más vulnerables, y esa fue la génesis de la organización. Así que ese libro quedó como un documento de lo que pasó en la Argentina, que fue en el momento de apogeo, vos ibas a ese barrio y se te estrujaba el corazón de lo maravilloso de la organización popular, del poder popular, de la construcción del poder popular. Y el de Cristina, bueno, fue copado también porque fue muchos años antes de que ella escribiera sinceramente, entonces había muchas cosas de la vida de ella que yo también desconocía hasta que me las contó. Y también Cristina había sido una persona que había circulado durante un par de décadas en la vida política argentina, pero como siempre hablaba de sus proyectos o de los temas que a ella le interesaban, cuando buscabas en el archivo no había nada, no podías encontrar una nota de biográfica donde ella contara su vida, porque a nadie le había interesado hacerle una nota donde ella contara su vida. Entonces, bueno, ese libro tiene dos registros. Tiene un registro más político, que es donde ella narra cómo vivió el 2008 como un intento de destitución, que yo creo que podríamos ir ya a esta altura asociando algo de lo que ella dice sobre el 2008 con algunas cosas que empezamos a ver ahora, acá, contra el gobierno de Alberto. Y después tiene otra parte que es mucho más humana, mucho más blanda, donde ella habla de todo, de su niñez, de sus muñecas, de su tía, de sus partos, una Cristina que para mí era tan íntima que era insospechable, digamos, que fue como muy gratificante poder hacer esas entrevistas y después escribirlas. Bueno, Sandra, te cuento, nosotros teníamos tres ejes, tres ítems para tocar con vos en esta charla de unos 55 minutos, una hora más o menos aproximadamente, en donde queríamos tocar reforma judicial, todo lo que es referido a ley de medios, lo cual ya empezamos a hablar, y después todo lo que es cuestión de género, que bueno, como sos tan buena hablando vos, cada vez que tocas alguno de los temas, casi que pasás por todos lados. Queremos aprovechar para mandarle un fuerte saludo a Milagro Sala, estuvo con nosotros el día jueves, la verdad que es un placer, también un honor haberla escuchado. Volvemos a pedir por su libertad, por su total libertad. Sigue siendo ella una presa política y necesitamos que eso se resuelva a la brevedad. A la brevedad. Exacto. Con respecto a las cuestiones de género, ya que tocaste en tus dos libros por ahí más importantes o más trascendentes a dos mujeres importantes ella, ¿cómo ves esta cuestión de los avances y retrocesos en cuestiones de género que se están dando hoy día, los cuales nosotros, desde la deconstrucción que tratamos de hacer todos, lo vemos como un avance para ustedes? Mira, el otro día veí un video de la Nata burlándose de que en el Ministerio de la Provincia, de las Mujeres de Provincia, hay una dirección de nuevas masculinidades. Y la verdad que se está haciendo un trabajo fantástico con los varones, tanto con los varones que han llegado a la violencia, como con varones que no han llegado a la violencia pero no quieren hacerlo, o con varones que perciben que tienen una sensibilidad distinta a la que admite la cultura. Hay mucho por trabajar en el género masculino, porque cuando uno dice género inmediatamente piensa en mujeres, y los géneros por lo menos son dos, hay más, porque hay transgéneros también, pero por lo menos tenemos que pensar que no, cuando hablamos de género no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de mujeres y también estamos hablando de varones que nos tenemos que encontrar, que nos tenemos que llevar bien. El mes que viene sale mi próximo libro que tiene que ver con esto y que se llama La reinvención del amor y que tiene que ver
justamente con que en este momento en el que arrecian los discursos de odio, los que no estamos enganchados con el odio, estamos como un poco obligados a pensar de nuevo en de qué hablamos cuando hablamos de amor, digamos, que es una frase, bueno, es de Carver, es muy utilizada, pero que tiene que ver con que como sociedad, como cultura, hemos como metabolizado el amor como un producto del marketing, como un producto de la góndola. Y eso lo puede uno ver en los Tinder, en las góndolas de los afectos, del sexo, de las distintas opciones. Y eso forma parte también de rasgos del sujeto neoliberal, que es hiperindividualista, hipernarcisista. Y si no salimos de la burbuja del narcisismo, el amor es imposible. Yo creo que estamos en un momento bisagra totalmente clave para repensar estas cuestiones, porque ahí viene el amor también. Yo lo saco del tema del amor romántico, porque creo que el amor romántico va a caer junto con el patriarcado. Creo que el amor romántico y lo que asociamos, cuando alguien te dice que está viviendo una historia tan genial que parece una película, es una frase que todos hemos escuchado alguna vez, un poco te está diciendo que es más rico un guión de cine que la vida misma, ¿no? Y la vida no es como en las películas, porque en las películas hay finales felices, y en la vida uno se las tiene que encontrar con que la película no terminó, y llega el momento en que algunas cosas decaen, se transforman, pasan de etapa, entran en juego otras hormonas, y muchas veces o se cae en la violencia o se cae en el desencanto. Pero a lo que hay que caer es en la realidad. Y es que hay que Es lo revisar más y difícil, ¿no? claro, es difícil porque nosotros vivimos entre mitos de la cultura de masas. Barthes, que es uno de los que yo considero mis formadores, decía en términos de cultura de masas, ¿qué es un mito? Un mito es un habla que se repite. Este concepto es clave porque lo podés aplicar a la comunicación, lo podés aplicar a un montón de cosas que nosotros creemos solo porque las hemos escuchado muchas veces, pero no porque las hayamos vivenciado o porque sean reales. Entonces, bueno, nada, me parece que la ultraderecha se está reagrupando. Lo que era derecha ahora es ultraderecha. Lo vemos en la calle, con la violencia que existe. Y se Eso es a está nivel mundial, reagrupando. ¿no, Sandra? Eso lo Sí, estamos es global. viendo. Es global. Es una ultraderecha global, sí, totalmente. Reaparecen el Ku Klux Klan en Estados Unidos, los paramilitares en Colombia, Vox, los franquistas en España, los neonazis en Francia, los neonazis en Alemania. Merkel acaba de prohibir las marchas anticuarentena y está terminantemente prohibido la apología nazi en Alemania, porque vuelven, porque están decididos a volver, porque no ganan más por los votos, porque la gente la puedes engañar una vez. Hicieron el experimento de llegar a las urnas con Bolsonaro, con Macri, con Duque, con Lenin Moreno, con muchos presidentes títeres que preservaban o que quieren preservar la hegemonía de Estados Unidos. Pero la hegemonía de Estados Unidos ya está quebrada. Vivimos en un mundo donde China y Rusia son tan importantes como Estados Unidos, y eso no lo pueden detener. Por eso las reacciones son un poco enloquecidas, porque la reacción de Estados Unidos es enloquecida. Así que no me acuerdo Quiero de dónde había aprovecharte, arrancado. Sandra, quiero aprovecharte y me voy a ir un poco de los temas, pero me interesaría escuchar tu opinión, ya que sé que te gusta y conoces de geopolítica. Es increíble el fenómeno que se dio y el contraste, ¿no? En lo que pasó en Chile con Piñera, uno de los presidentes con menor intención de voto, con menor apoyo popular, en plena sacudida de todo el mundo en Chile, tratando de que se hicieran elecciones o que hubiera un referéndum revocatorio o que hubiera algún cambio en la Constitución o algunas cuestiones, y un presidente como Evo Morales que tenía, si uno hubiese hecho una encuesta, de hecho ganó las últimas elecciones, pero si hubiese hecho una encuesta
no en cuestiones eleccionarias, sino en cuestiones de quién era para el pueblo boliviano el mejor presidente de su historia, seguramente hubiese ganado Morales amplísimamente. Y sin embargo nos encontramos hoy con un presidente destituido o derrocado, como es Evo Morales, y otro presidente que no tenía ningún tipo de apoyo, prácticamente de ningún sector, que sigue gobernando, aún hoy con los problemas que tuvo con la pandemia, ¿no? Sí, bueno, uno tiene la embajada de Estados Unidos atrás y el otro la tiene en contra. Es así de sencillo. No hay que buscar, digamos, pasa lo mismo con Lenín Moreno, pasa lo mismo con Duque, pasa lo mismo con Macri, pasó lo mismo con Macri. Chile es un país muy particular porque siempre fue como el gran laboratorio neoliberal de la región, y cuando cayó y fue el estallido justo previo a la pandemia, lo que se caía era el modelo que tenían para mostrar. Y ahora se quedaron sin modelo para mostrar. E intentaron mostrar Colombia, pero cuando uno acerca el foco a Colombia, con lo que se encuentra es con lo que ellos intentan tapar, que es mucha muerte. En el último mes hubo 7 masacres de campesinos o de líderes ambientales. Porque lo que yo te decía hace un rato sobre el amor, tiene que ver también con cosas más profundas que la relación entre un hombre y una mujer, o entre una mujer y una mujer, o lo que quieras. Tiene que ver con el amor por el hábitat, tiene que ver con el amor al planeta, tiene que ver con el amor a los animales, tiene que ver con el amor a estar vivo, y tiene que ver con el buen vivir que nosotros tenemos de dónde agarrarnos los latinoamericanos, porque vivimos en un continente donde todavía hay muchos pueblos que saben más que nosotros cómo es vivir en armonía con la naturaleza. Y a esos líderes son los que están matando en Colombia. Y a Evo, la prueba más fehaciente de que era un presidente fuerte y querido, es que después de muchos años tuvieron que recurrir a un golpe tradicional, si no le hubiesen dado un golpe blando. Tuvieron que recurrir al viejo esquema de las Fuerzas Armadas, respaldando a la rubia, con la Biblia en la mano, que ese es un condimento global también, sobre todo en esta región, ¿no? Ellos advierten que en Roma están pasando cosas que son contradictorias con el sistema neoliberal, o sea que desde el Vaticano no se apoya el modelo neoliberal, y entonces generaron estas nuevas iglesias financiadas por la CIA, que tienen por destino formatear nuevos sujetos políticos que tomen su mala suerte como una cuestión del destino, pero que desconfíen de la política y no le crean a ningún político, lo cual es obviamente cerrar la puerta para cualquier tipo de cambio. Sandra, con respecto a la ley de medios que supimos tener, que supimos votar y fue defendida en ambas cámaras, que fue una de las leyes que más discusión tuvo y que no pudimos poner en vigencia, porque la realidad es esa, a través de las enormes cantidades de cautelares que puso principalmente el Grupo Clarín con la Suprema Corte atrás, respaldando y legitimando esos reclamos. ¿Qué crees vos que debería pasar hoy día? Ya tuvimos esa experiencia de no haberla podido llevar a cabo. ¿Crees que habría que volver a plantear una nueva ley de medios ayornada? ¿Cuál No, es el camino para discutirle a esta derecha globalizada, cuasi neonazi, neoliberal que está hoy en los medios, con la propaganda los 365 días del año, ¿no? bueno, me parece que el camino primero es la reforma judicial. O sea, ya tenemos la experiencia de cómo por no tener el poder, nosotros ganamos elecciones en 2003, en 2007 y en 2011. Pero ese es el poder político. Y el aprendizaje que hicimos es que el poder político es apenas una parte del poder. El poder fáctico siguió intacto. Y no hubo manera de parar los embates de los poderes fácticos, que cada día estaban más locos. De los poderes fácticos forman parte todas las corporaciones. La corporación judicial es una, pero la corporación periodística es otra, la corporación mediática es otra corporación. Entonces, me parece que
si antes no se reforma la justicia y no tenemos una Corte Suprema confiable, podemos sacar todas las leyes que querramos, preciosas, pero va a pasar lo mismo que con la vieja ley de medios. Va a venir cualquier fulano, va a meter una cautelar y todo va a quedar paralizado y nos vamos a frustrar. Así que empezar por el principio es empezar por tener tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial saneados. Ya vemos que esta reforma que se está presentando, que incluso ayer Cristina hizo la salvedad de que tampoco es aquella reforma, es volver a poner, más o menos ordenar la designación de los jueces y ampliar la justicia federal para que no todo caiga en lo que ya sabemos que es residual de Comodoro Pi. Y ya vemos las reacciones que los que estaban ayer puteando van a seguir contra la dictadura, contra el socialismo, el comunismo. A mí me llama mucho la atención que no estén hablando ahora de populismo, que están hablando de comunismo. Eso también es global. Porque no nos quieren hacer propaganda a nosotros, Sandra. Nosotros somos populismo acá. Debe ser por eso, Claro. tal vez. No, es que no, ¿sabés qué pasa? Yo tengo una interpretación, y es que en la memoria histórica de la década populista, que fue la década pasada, ellos no tienen ningún elemento para acusarnos de autoritarios, porque no lo somos. Entonces recurren a la memoria histórica, a la vieja memoria histórica del estalinismo, hasta ahí se tienen que ir, para asociarnos a nosotros con eso, con lo que no tenemos nada que ver. Y el verso es que volvió la dictadura acá. Entonces, son todas, digamos, nada resiste ningún análisis. Lo que pasa es que un mito repetido, un habla que se repite muchas veces, vos te encontrás. Primero a uno le puede llamar un poco la atención por qué en tantos programas de paneles y de estos canales intermedios, América, Canal 9, los canales de cable, llevan tanto a Milei, a Expert, y pasan tantas horas en pantalla. Bueno, después ves las marchas, el que amenazó de muerte a Cristina y dio las direcciones y los teléfonos de todos los senadores ayer, es un militante de Expert. Esa gente es peligrosa. Y con esa gente se llenan horas y horas de pantalla porque combinan con el formato televisivo. La televisión necesita de esos personajes. Antes era Guido Zuller diciendo que le gustaba que la madre le haga papas al horno. O sea, pasamos 10 años escuchando esas estupideces, pero eran nada más que estupideces. Ahora estamos escuchando en el mismo nivel, en el mismo plano de panelista que te viene gratis y te da rating porque dice barbaridades, a fachos que llaman a la violencia y que llaman directamente a eliminar opositores. Yo creo que contra este tipo hay que tomar medidas penales porque hay cosas que no se puede permitir, y si no somos todos hippies, digamos, y yo no soy hippie, digamos, me parece que hay que tomar medidas, no se puede amenazar de muerte a una vicepresidenta, digamos, alguna sanción penal tiene que haber. Sí, coincidimos, ¿no? Coincidimos. Me parece que es mucho más que un exceso. Es mucho más que un exceso. Es una Y también, incitación. exacto, sí. Y el hecho de que se permita y que quede como si no hubiese pasado nada, también genera un vacío enorme que creo que debería ser cubierto. Con respecto a la ley, a esta nueva ley que se está planteando, la reforma judicial, ¿qué interpretación haces? Porque Cristina ayer explicaba bien que la reforma que se había querido hacer era aquella del 2013, ¿no? Donde Claro. era mucho más profunda. Esta parecería ser mucho más light, pero no obstante eso, ha logrado tener enorme cantidad de críticas, fundamentalmente fogoneadas desde los medios, ¿no? Claro, es una reforma más light que empieza, digamos, por lo mínimo que se le puede pedir al Poder Judicial, y es deshacer la mesa judicial que armó Macri, para meter presos opositores, para espiar a opositores, a su familia o a quien se le diera la gana, para usar a los servicios de inteligencia en la televisión, para arruinar trayectorias, para demonizar gente. Y todos esos jueces que puso él, que son un montón, fueron puestos a dedo, como fueron puestos también a dedo los jueces de la Corte Suprema, los que quiso sacar por decreto y después salieron por un Congreso que ya estaba minado de
de gente que no daba la talla, digamos, algunos que habían sido nuestros, pero nunca dieron la talla. Ahora, estamos en un límite, porque eso que es tan tímido, tan pequeño, es un cambio bastante, digamos, inicial, es lo mínimo que uno puede pedir, que Stornelli no siga siendo fiscal, o sea, lo mínimo, que a Macri, que Macri no elija quién lo va a juzgar, que se hagan los sorteos de verdad, no con la mano. Cosas mínimas están provocando reacciones porque hay gente que ha delinquido durante 4 años sin parar. O sea, lo que Se llama lo de nosotros... Bonadío, ¿no? Yo lo había escuchado a Paenza hacer un cálculo matemático y explicar qué porcentaje de posibilidades reales existía de que todas las causas de Cristina le tocaran a Bonadío, ¿no? Que eso no vuelva a suceder, que no se Claro, eligiera la justicia a dedo. claro, y además vos fijate que digamos que la cláusula que indica que las causas que ya están en curso no cambian de juez, es decir, que a Cristina la va a seguir juzgando el que le está juzgando por esa causa absurda de los cuadernos que eran fotocopias, que el chofer, digamos, tenemos pruebas tan fehacientes de que han cometido un delito de espionaje nunca visto en la historia argentina, que han usado los servicios de inteligencia contra un enemigo interno que era la oposición política. De eso hay pruebas, pero eso no quieren que se investigue. Lo que quieren que se investigue es la causa de los cuadernos, que es una estupidez. Entonces, nada de eso tiene sentido. Lo que no quieren es que Cristina sea vicepresidenta, y no quieren que Alberto sea presidente, y no quieren que haya peronismo. O sea, nos quieren mandar de vuelta a todos en un cohete a la luna. Sandra, Eh, hablaste hace un rato de que vos escribiendo el libro e interpretando esas palabras que Cristina te decía con respecto al 2008, que vos empezabas a sentir o a vivenciar algunas cuestiones parecidas con aquello que supiste escribir en ese momento. Nosotros también tenemos un pensamiento bastante parecido a eso y creemos que es necesario fortalecer al gobierno del Frente de Todos, fundamentalmente entendiendo que dónde está el enemigo y quién es el enemigo, ¿no? Que claro. no solamente el enemigo está personificado en Macri, Macri simplemente, vos lo nombraste hoy como un títere, cumplió un rol, tuvo 4 años, endeudó a la Argentina, trató de liberar de algunas culpas y responsabilidades a sus amigos, lo cual también no es un dato menor, tema de papel prensa y un montón de cuestiones, bueno, el correo que sigue todavía sin poder ser resuelto, no solamente cuestiones familiares y cuestiones de índole propia, sino cuestiones de sus amigos más cercanos de poder. Nosotros creemos y entendemos eso que vos estás diciendo. ¿Qué es lo que vos vivenciás para poder llegar a esa conclusión que vos hablás del 2008 parecido a esto? ¿Del clima destituyente? Sí. Sí, yo creo que están usando la pandemia de una manera criminal, y que la están usando de una manera desesperada, porque en realidad se trató de una asociación ilícita. Si todo siguiera su curso, yo creo que hay muchos que van a terminar presos, pero no porque nosotros no los queremos, sino porque van a saltar las pruebas reales de los delitos que cometieron. Entonces, eh, es, yo creo que están en una operación, ya empezaron a hablar de saqueos, empezaron a hablar de que la situación social se va a poner, si lo dice Viviana Canosa es porque alguien se lo dijo que lo diga, digamos, uno se da cuenta de que es una operación porque a Viviana Canosa no le entran, digamos, las letras en el cerebro, entonces todo lo que dice es porque alguien le dice cuál es la línea que tiene que bajar, eso es Está evidente. guionado. Obviamente, eso es un guión, que siempre está en consonancia con lo que va a decir la Nata, con lo que dice Majul, con lo que dice Longobardi, con lo que dice Morales Solá, con lo que dice Pañi, con lo que dicen los de siempre. Entonces, ellos están salvando su propio pellejo, porque todos metieron la mano en la lata, todos cobraron por demonizar gente y por mentir. Fue gente presa y sigue habiendo gente presa por las mentiras que publicaron ellos. Laura Alonso, en la Oficina Anticorrupción, 4 años, incumplimiento de funcionario público, es lo menos que le puede caber a esa mujer si continúa este proceso democrático.
Ellos asumieron con la certeza de que podían actuar ilimitadamente porque creyeron que nunca iban a abandonar el poder. Y algo pasó que no pudieron, pero ahora están más sucios que una papa. Entonces, creo que llamar o tratar de, no sé si lo van a lograr, digamos, la gente no es, vos fíjate la gente que fue a la calle, qué sé yo, hay un sector, pero es un sector minoritario. La pelea está por la gente que tiene dos dedos de frente y que por ahí no le puede no gustarle el peronismo, pero en este momento, por ejemplo, no dice que el virus no existe. O sea, entre tomar dióxido de cloro en televisión y ser peronista hay un trecho largo, digamos, en el medio hay un montón de posiciones, y nosotros deberíamos tener más espacios también para poder hablarle a esa gente, pero no existen esos espacios. Es verdad. Aprovecho a raíz de esto que vos hablabas y mencionabas de la pandemia y demás, a felicitar de alguna manera al Ministerio de Educación que no aceptó y no dejó, no permitió, digamos, que Horacio Rodríguez Larreta permitiera que unos 6.000 chicos pobres volvieran a las escuelas por una cuestión de conectividad. Desde el gobierno y desde nuestro espacio creemos que la solución está en brindarles los medios a esos chicos, brindarles esas netbooks que también fueron absolutamente denostadas, que nos decían a nosotros en todos los medios de comunicación que qué era lo que iban a hacer esos niños con esas computadoras y a lo sumo iban a jugar, como si el jugar era un pecado o era algo atroz, ¿no? La verdad que es increíble que la misma línea de gobierno que tuvimos a nivel nacional se siga hoy por hoy mostrando a nivel de Capital Federal, ¿no? Sí, y de paso resaltar también que la organización popular sigue sirviendo, porque yo no sé si se hubiese llegado a esa decisión si la Garganta Poderosa no saltaba con un comunicado durísimo y denunciaba la situación de esos 6.000 pibes que no tienen conectividad. O sea, el que primero pegó el grito en el cielo fue Nacho Levi. Un fenómeno, Nacho. La verdad que un Sí, fenómeno, un sí, tipazo. sí. Te quería consultar con respecto, bueno, hoy hablamos del empoderamiento de la mujer, de este nuevo rol, hablaste bastante del amor y me gusta esa parte de cómo tocas y cómo crees e interpretás que deberían nosotros adaptarnos a los tiempos que corren, ¿no? Esta velocidad, esta vorágine, esto que nos ha inmerso el capitalismo de lo frío, de lo monetario, del capital, y que no podemos por ahí llegar al contacto que existía muchos años atrás. Sin ningún lugar a duda, la violencia de género ha existido siempre, no es algo nuevo, pero me parece que en estos últimos tiempos, más allá de la visibilización, se ha desmadrado. ¿Qué opinión te merece con respecto a las marchas que han logrado poder hacer de tanto de Ni Una Menos o las de la marcha del 8 de marzo de las mujeres y demás? Mira, el feminismo existe hace mucho tiempo, pero lo que es novedoso, y bueno, Ni Una Menos tuvo mucho que ver con eso, es que en todo el mundo, porque lo curioso de esta época, lo atractivo también, es que uno puede hacer lecturas globales de muchos temas superpuestos, ¿no? Este, lo novedoso son los feminismos populares. El feminismo académico ya existe desde hace 2 siglos y en los últimos 50 años tuvo muchísimo desarrollo, pero eso no es peligroso porque eso no cambia el rumbo de la historia. La conciencia que tomaron las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres originarias, las mujeres afrodescendientes, las mujeres campesinas, las mujeres, las cholas, vos ves las agrupaciones feministas de Bolivia, yo sigo una que es el feminismo antipatriarcal boliviano, que son un fenómeno, son tanques de pensamiento. Entonces, eso cambió radicalmente el panorama, porque ya no es que hay tres politólogas o psicoanalistas que hablan en nombre de otras mujeres, y entonces las entrevistan en la televisión o sacan un libro y después hacen un vernizaje y comen canapés. El problema para la derecha es que los feminismos populares despertaron y desnaturalizaron una cuestión que se entronca con la descolonización, atrás de la que hay otros temas escondidos. Las mujeres fuimos las primeras colonizadas de la historia de la humanidad.
La supremacía masculina es la primera supremacía que se conoció en la historia de la humanidad, cuando se produce la primera división sexual del trabajo. Entonces, por eso es tan transversal, y por eso muchas veces muchos compañeros que no son ni de derecha, ni macristas, ni son violentos, pero tienen incorporada la normalidad del patriarcado, porque así fuimos criados, y eso nos enseñaron, ¿no? Que si en Es cualquier casi como familia, parte de nuestro ADN, ¿no? Es parte, fuimos criados así. en muchas familias de militantes hay también, por suerte cada vez menos, pero sigue habiendo muchas familias, no sé de militantes, pero de gente con conciencia, con mucha conciencia, que se da cuenta de muchas cosas, y la nena ayuda a la madre a lavar los platos y el pibe se queda mirando la tele con el padre, digamos. O sea, son costumbres adquiridas. Este tema de que bueno, si pasa una piba con minifalda o con escote porque quiso, ella no es la que está provocando algo. Eso está muy arraigado incluso en la justicia, en el Poder Judicial. Ha habido fallos aberrantes, como el de Lucía Pérez, diciendo que la piba tenía una vida sexual promiscua, como si eso tuviera algo que ver, o como si fuera un atenuante para que alguien la asesine. Las violaciones en manada son fenómenos también nuevos, de mucha reacción a los feminismos populares, ¿no? Porque yo creo que es de lo más disruptivo que ha ocurrido en los últimos años, y prendió mucho en todo el mundo, porque muy rápidamente muchos grupos de mujeres distintas que no estaban interconectadas empezaron a ver que en lo que denunciaban las otras, ellas se sentían reflejadas. Y entonces también desaparece el relativismo cultural, que hace que, digamos, yo que soy una mujer blanca argentina, no tengo por qué ir a criticar cómo trata, por ejemplo, un lonco mapuche a su compañera, porque para eso hay feminismo mapuche. ¿Me explico? Y eso sucede en todos los lugares del mundo. Entonces, como cada grupo de mujeres ahora tiene su propia voz, hay algo que no se puede ocultar más. Y eso provoca una reacción muy fuerte en la ultraderecha, que cada vez se abroquela más atrás de la idea del alfa, ¿no? Del macho alfa, que vendría a ser un Trump o un Bolsonaro. A Macri no le da ni para alfa. Sandra, ¿qué opinas con respecto a la paridad de género en términos políticos? Si bien se intentó con la ley de cupos y demás avanzar en el tema, sabemos que hoy muchos cargos están dados para puestos menores. La otra vez hacía la diferenciación de cuántas mujeres intendentas había en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como para sacar un número de verdaderamente ver cuántas son las mujeres que llegan a un lugar de poder ejecutivo, ¿no? Claro, bueno, pero eso tiene que ver también con el modo de hacer política, ¿viste? Que las mujeres lleguen a lugares, digamos, porque eso es una cosa que se va construyendo. Ahora, nosotros sabemos que hasta hace muy poco tiempo y todavía hay muchos sectores que siguen haciendo política después de ir a jugar al fútbol, en el asado, entre varones, en charlas de varones. No es lo mismo para una mujer con pareja y con hijos ir a una reunión política que termina a las 2 de la mañana que para un varón. Y así se van perdiendo lugares, se van perdiendo posibilidades. No ha terminado tampoco la estructura del padrinazgo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la paridad, pero me parece que también las mujeres tenemos que dejar de tener padrinos políticos. Digamos, que los lugares se ganan por el propio mérito, no porque sos amiga o pariente de un tipo. Y todavía hay bastante de eso. Pero bueno, forma parte de lo que en una primera instancia uno llamaría discriminación positiva, es decir, en los lugares donde está muy postergado cierto sector y muy poco representado un sector que en realidad es mayoritario, porque las mujeres somos la mitad del electorado y de la población mundial, tener políticas proactivas para que, y de hecho ha sucedido, al principio cuando se implantó la ley de cupo, parecía que no había con quién llenarla, y algún que otro esperpento apareció. Pero poco a poco fueron surgiendo cuadros jóvenes
que están a la par de cuadros femeninos, que están a la par y hay cuadros trans también ahora, y muy buenos. Entonces, cuando vos abrís los espacios, bueno, aparecen las aspiraciones y poco a poco aparecen los cuadros, que son los que queremos que llenen esos lugares, no las amigas o los amigos de fulano de tal. Hoy nos hablabas de la pauta, bueno, sindicándolo en algo personal con respecto a tu portal y demás, pero también hablábamos de la pauta con la cual se criticaba 678 diciendo que el Estado ponía plata en un programa de esas características y demás. El tema de la pauta nosotros creemos que es un problema de no generar la discrecionalidad que debería generarse para que o justamente existan o mayor amplitud de medios o estuviera mucho más repartida. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué visión tenés vos que tuviste esos años en 678 y fueron tan criticados por esta cuestión también? Y lo que pasa es que yo trabajaba para una productora, ¿viste? Yo nunca supe por cuánta plata firmaba, nunca vi ningún contrato, nunca gané mucho, nuestros sueldos eran módicos para el laburo que hacíamos. Si alguien ganó guita con eso fue el productor del programa, pero yo no tenía nada que ver con él, era como el dueño de un diario o el dueño de un canal. No lo planteo como una crítica, Sandra, lo planteo yo como diciendo que justamente se estigmatizó y se hablaba del programa 678 cuando en realidad la pauta publicitaria que el Estado brinda, hoy vemos cómo termina en TN, cómo termina en Clarín, cómo termina en distintos programas y sin embargo no se dice absolutamente nada. Me refería a justamente Sí, a sí. eso que se había atacado puntual, cuando en realidad en muchos de los casos ni siquiera se sabía de cuánto era la pauta, ni se hablaba de ningún tipo de número, simplemente era una cuestión de pegarle al Sí. formato. Sí, además vos veías la tanda y era la propaganda de ANSES, la propaganda, bueno, son servicios que los podías ver en cualquier otra. Es un problema. ¿Quién financia? Yo te diría que son dos problemas que van bastante en paralelo. ¿Cómo se financia la política y cómo se financian los medios de comunicación? Ahí hay diferentes modelos y en algún momento se va a tener que discutir, porque cuando estemos llegando un poco más al hueso, yo creo que estamos pasando por un momento de mucha Bueno, emergencia. el PRO lo pudo hacer con los aportantes, ¿no? Trató Sí, de blanquearlo, digamos, de esa manera con los aportantes. claro. Sí, hay modelos, ¿viste? Podemos, Unidas Podemos en España, por ejemplo, hace campañas muy, muy austeras y publica la lista de aportantes. Y hay un límite para aportar también. Y hay discriminación entre lo que puede aportar un particular y lo que puede aportar una persona, digamos, no física, una empresa. Y también estaría bueno que ese aportante no estuviera simultáneamente contrayendo deuda con el Banco Nación, como pasó con Vicentín, por ejemplo, ¿no? Que por Claro, un lado bueno, pero todo lo que el pasó aportante. digamos, todo lo que pasó en el macrismo es todo un dislate, digamos, o sea, todo eso fue un gran delito. Cuando uno se lo pone a analizar, todo eso fue un gran delito. Estamos pensando en realidad cómo debería ser que hasta ahora no funcionó. Y no va a seguir funcionando porque no deja de ser, digamos, por ejemplo, yo veo de a ratos C5N, es lo único que veo. Eh, Hace 6 años que no veo otros canales de aire, no veo. Pero veo que hay publinotas, lo que se llama publinota, que a mí me parece una estafa, o sea, me parece que es un disparate. Que vos estés en el medio de un programa y que de repente te digan, ahora vamos a ver cómo el intendente de no sé dónde inauguró la salita de no sé dónde. Si vale la pena, le haces una nota, pero porque el tipo te pague un poco de plata, que vos incorpores eso dentro del contenido de un programa, a mí, la verdad, no es mi escuela. Digamos, me Sí, parece está que claro, está uno claro. no arma el contenido de un programa de acuerdo a quién puso la plata.
Sí tiene que ver con gente por ahí afín, con gente que tira para el mismo lado, con gente que quiere apoyar un proyecto, eso es otra cosa, pero que te condicionen los contenidos de tu programa, te dejan de dar ganas de hacer periodismo eso, porque en realidad es una venta de tu contenido, la publinota. Ahora, vos fijate, Sandra, también cómo se logró la demonización de ciertos modelos o ciertos programas, como pasó, por ejemplo, con Fútbol para Todos, que sin ningún lugar a dudas se hizo toda esa demonización para que terminara en los anteriores dueños, digamos, transmitiendo y ganando cifras siderales, porque en definitiva se nos había propuesto que se iban a hacer jardines de infantes y demás, cosas que nunca ocurrieron. Pero más allá de eso, vos fíjate lo que después nos cuesta volver a plantear las cosas como estaban o volver a retrotraerlas, ¿no? Que es lo que nos pasa todo el tiempo. Sí, por eso Alberto muchas veces habla de que algunas cosas tienen que cambiar para que no vuelvan a pasar, para que nadie las vuelva a deshacer, pero para eso hace falta una reforma constitucional, digamos. O sea, Bueno, es uno de los temas que nosotros casi sí, siempre abordamos y creemos que es absolutamente necesaria. Por lo sí, menos generar la discusión entre todos y todas, que sea una constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. Me parece que es necesario tener esa discusión y estamos en tiempo de poder tener una sana discusión. sí, pero para eso hace falta todavía generar muchos espacios donde esos conceptos puedan ser entendidos y compartidos por gente que por ahí es gente de buena fe, pero que escucha, pero que ha dejado de ser pueblo y se ha convertido en audiencia. Si vos escuchás por costumbre todos los días a Leuco, bueno, te va a convencer, digamos, o sea, no hay otra manera de hacerlo. Vos fíjate que, por ejemplo, el primer golpe blando que hubo, que fue a Celaya, que fue en el 2011, creo, fue porque inventaron que había un llamado a plebiscito para ver si se hacía una reforma constitucional. Esta gente está, digamos, América Latina la han agarrado hace 200 años las élites que fueron traspasando el poder de generación en generación y a medida que iban pasando los años se fueron transmutando de las élites oligárquicas en esto que es ahora el capitalismo financiero, de tipos que por ahí tienen la tierra pero la riendan a compañías transnacionales. No lo van a soltar amablemente. No hay manera no hay lugar para la amabilidad. Ahora, tampoco la correlación de fuerzas da para, es muy complejo el tema. Y también a eso agregale, que me parece un punto que hay que pensar, y yo lo trato casi todos los días en algún posteo o en alguna nota que pueda hacer, que ganó un frente el año pasado. Y apenas te distraes 5 minutos, ya la gente empieza a ponerse un poco loca con el de al lado, no con el que tiene enfrente. Entonces me parece que hay que tener más conciencia de toda la fuerza que se necesita juntar en consensos básicos para que este país sea respirable, ¿no? Y no perder la noción de, qué sé yo, a mí Massa no me gusta, nunca lo hubiese votado, pero decidí votar a un frente que lo incluye. Entonces trato de empatizar, porque necesito empatizar, porque es una cuestión de supervivencia, empatizar con alguien con quien yo no concuerdo, porque no me gusta el estilo, porque no me gustan cosas que hizo, etc. Pero ahora estamos en una etapa donde hay que priorizar las empatías, ¿viste? O lo hacemos todos juntos o no se hace. O nos llevan puestos de nuevo, y mal. De esto salimos entre todos o no salimos, decía un viejo general, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Sandra, esto ha sido un placer para mí. Bueno, Me gracias. quedó algo en el tintero. Gracias por estar del otro lado. Sinceramente, bueno, agradecerte, ha sido un placer. Bueno, para mí también. Por suerte pude llegar y salió todo bien. Bueno, genial. Gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos y todas el próximo viernes
vamos a estar nada más y nada menos que con Carlos Raimundi, representante argentino en la OEA. Y este miércoles vamos a estar con no el formato este, sino un formato parecido que ya arrancó el miércoles anterior, no el anterior, con Amado Vudú, Guillermo Robledo y Guillermo Guterman. Vamos a estar este miércoles en un conversatorio junto a compañeros de La Rioja, de Tucumán y de La Quiaca. Les mando un fuerte abrazo, un muy buen fin de semana. Abrazo para todos y todas. Chao.